Mi vida era relativamente tranquila hasta que el jefe de mi mujer, un hombre poderoso y sin escrúpulos, decidió interferir. Todo empezó una mañana cualquiera, cuando recibí una llamada inesperada. Al otro lado de la línea se presentó una voz fría y calculadora. Hola, soy Roberto Moura, el jefe de su mujer. Tenemos que hablar en persona, dijo sin rodeos. ¿Sobre qué?, pregunté, sorprendida y suspicaz. Algo que concierne al futuro de tu familia, contestó con un tono que me produjo un escalofrío. Quedamos en vernos en su despacho al día siguiente. Sabía que algo iba mal, pero no podía prever la magnitud del problema al que me iba a enfrentar. Cuando llegué a la oficina, me recibió su secretaria, que me llevó directamente a su despacho. Roberto estaba sentado detrás de un enorme escritorio, con una expresión desdeñosa en el rostro. Siéntate, ordenó, sin levantarse siquiera a saludarme. Me senté, intentando mantener la compostura. Roberto se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Seré directo, empezó. Estoy interesado en tu mujer. Y para que quede claro, no estoy hablando de un ascenso ni nada por el estilo. Quiero tener una aventura con ella. Me temblaron las manos de rabia, pero me controlé. ¿Estás loco? ¿Crees que puedes pedirme algo así y esperar que acepte? Esbozó una sonrisa fría y desalmada. No te lo pido, te lo digo. Si no lo permites, usaré toda mi influencia para arruinarte la vida. Y créeme, puedo hacerlo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Roberto era un hombre poderoso, con contactos en los lugares adecuados. Sabía que podía cumplir sus amenazas. Pero no podía ceder. Eres un cabrón, dije, tratando de ocultar mi miedo, pero, ¿por qué amenazarme? ¿Por qué no ir directamente a ella? Se encogió de hombros. Porque sé que intentarías interferir. Pensé que sería más fácil si estabas de mi lado. Después de todo, nadie tiene por qué saberlo. Ira e impotencia se mezclaron en mi interior. Me levanté bruscamente. Eso no va a pasar. No dejaré que destruyas a mi familia. Roberto se echó a reír. Ya veremos, dijo despreocupadamente. Piénsalo. No estoy pidiendo una respuesta ahora. Pero si no cooperas, me aseguraré de que te arrepientas. Salí de su despacho con el corazón desbocado. Me sentía impotente, pero sabía que enfrentarse a él directamente sería inútil. Tenía poder e influencia para hacer lo que quisiera. Le conté a mi mujer lo que había pasado. Estaba pálida y aterrorizada, pero decidimos que no podíamos dejar que ese hombre destruyera nuestras vidas. Teníamos que ser inteligentes. Decidí que la única forma de protegernos a mí y a mi mujer era actuar con cautela e inteligencia. Pasamos los días siguientes intentando actuar con normalidad, pero por dentro estábamos planeando. Sabía que continuaría con sus avances y tenía que estar preparada. Roberto Moura se había equivocado al subestimar mi determinación y mi amor por mi familia. Así empezó nuestra lucha contra aquel hombre poderoso y sin escrúpulos. Estaba decidido a desenmascarar su verdadero rostro y hacerle pagar por sus amenazas. Esta batalla sería larga y peligrosa, pero no había otra opción. Lucharía hasta el final para proteger a los que amaba. Aquella noche apenas pude dormir. La imagen de Roberto Moura, con su sonrisa arrogante y sus amenazas, me perseguía. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero con inteligencia. Hablé con mi mujer, Ana, sobre nuestro plan. Estaba visiblemente asustada, pero decidida a ayudarnos. Vamos a atrapar a ese cabrón, dije, cogiéndole las manos. Pero tenemos que tener cuidado y reunir todas las pruebas que podamos. En los días siguientes, comenzamos nuestra operación clandestina. En primer lugar, instalé discretamente cámaras y grabadoras en nuestra casa. Coloqué los dispositivos en lugares estratégicos, el salón, donde Ana hablaba a menudo por teléfono, y su despacho, donde solía guardar documentos importantes. Había que grabar todos sus movimientos. Ana también empezó a grabar todos los mensajes y conversaciones con Roberto. Tenía su teléfono a mano, listo para grabar cualquier interacción sospechosa.
Sabía que este proceso sería largo y agotador, pero no podíamos dejar nada al azar. Hoy me ha mandado un mensaje, me dijo Ana una noche mientras cenábamos. Quiere quedar para comer fuera de la oficina. ¿Qué dijo exactamente?, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. Sugirió un restaurante discreto, dijo que quería hablar de asuntos importantes, sin interrupciones. Bien, respondí, tratando de mantener la calma. Esta podría ser nuestra oportunidad de pillarle desprevenido. Ese día, Ana acudió a la reunión, equipada con una grabadora escondida en el bolso. Yo la esperé en casa, con el nerviosismo creciendo a cada minuto que pasaba. Cuando volvió, pude ver el alivio y la tensión en su rostro. He conseguido grabarlo todo, me dijo, entregándome el aparato. Pasé la noche escuchando la grabación. Roberto había sido increíblemente explícito en sus intenciones, ofreciendo ascensos y ventajas a cambio del silencio y la sumisión de Ana. Sus palabras eran repugnantes, pero también eran la prueba que necesitábamos. Eso está bien, dije, tratando de contener mi euforia. Pero necesitamos más. Necesitamos atraparlo haciendo las amenazas directamente. Continuamos con nuestro plan. Cada vez que Roberto se acercaba a Ana, ella lo registraba todo. Mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas quedaban cuidadosamente documentados. En un momento especialmente tenso, dijo algo que nos dio una ventaja crucial. Sabes que tu marido no puede hacer nada contra mí, ¿verdad? Puedo destruirle con una sola llamada. Piénselo bien antes de rechazar mi oferta. Esta frase, claramente grabada, sería una de las principales pruebas contra él. Mientras tanto, yo también empecé a reunir información sobre Roberto. Utilicé viejos contactos para averiguar más cosas sobre sus actividades ilegales y sus enemigos. Cada dato era un arma en nuestro creciente arsenal. Con todas las pruebas en la mano, por fin sentí que había llegado el momento de actuar. Quedé con Roberto en un lugar público, asegurándome de que nuestras interacciones quedaban grabadas. Elegí una cafetería concurrida en el centro de la ciudad, un lugar donde se sentiría seguro y desprevenido de nuestros planes. Teníamos que asegurarnos de que no tuviera forma de negar sus actos. El día de la reunión, me metí una pequeña grabadora en el bolsillo de la camisa y fui al café. Roberto ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, con su habitual postura de confianza. Cuando me acerqué, me miró con una leve sonrisa de desdén. «Ah, has venido». «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza la silla de enfrente. Me senté, intentando mantener la calma. Todos sus movimientos, todas sus palabras, tenían que quedar grabadas. Este era el momento decisivo. «¿Así que has decidido ceder a mis condiciones?», empezó Roberto, sin rodeos. Le miré directamente a los ojos, intentando ocultar la rabia y el asco que sentía. «Quiero entender mejor lo que quieres», respondí, manteniendo la voz controlada. Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y crueldad. «Sabes muy bien lo que quiero. A tu mujer. Y a cambio, tu vida y tu carrera permanecerán intactas. Negarse no es una opción inteligente». «Tu propuesta es absurda», dije, intentando animarle a decir algo más. «Es muy sencilla», continuó, ignorando mi comentario. «La dejas conmigo y te garantizo que tú y ella tendréis una vida tranquila. Si no, puedo hacer de tu vida un infierno. Lo he hecho antes y puedo volver a hacerlo». Cada palabra suya era como un golpe, pero necesitaba que dijera más. «¿Cómo piensas hacerlo?», pregunté, forzando una expresión de curiosidad. Roberto se rió. «¿De verdad quieres saberlo? Tengo amigos en todas partes. Puedo hacer que pierdas tu trabajo, manchar tu reputación. Una llamada a los contactos adecuados y estarás arruinado». La conversación continuó unos minutos más, con Roberto detallando sus amenazas y promesas. Mantuve mi postura, sabiendo que cada una de sus palabras estaba siendo grabada. Finalmente, sentí que ya habíamos tenido bastante. «Eres un hombre sin escrúpulos, Roberto», le dije, poniéndome en pie. «Pero subestimaste mi determinación. Y pagarás por ello». Me miró,
confuso y un poco desconfiado. ¿Qué estás diciendo? La verdad saldrá a la luz, respondí, saliendo del café con una sensación de alivio mezclada con tensión. Teníamos lo que necesitábamos, pero la batalla no había hecho más que empezar. De vuelta en casa, Ana me esperaba ansiosa. Le conté todo sobre la conversación y juntos revisamos las grabaciones. Las palabras de Roberto eran claras e innegables. Ahora era el momento de llevar estas pruebas a la policía y asegurarnos de que respondía de sus actos. A la mañana siguiente, fui al departamento de policía con todas las grabaciones y documentos que habíamos reunido. Le expliqué la situación al oficial de guardia, que estaba visiblemente conmocionado por las pruebas. «Vamos a investigar esto inmediatamente», dijo, después de escuchar algunas de las grabaciones. «Si todo lo que has dicho se confirma, este hombre está en serios problemas». Contraté a un abogado con experiencia, que nos asesoró sobre los siguientes pasos. Las pruebas eran sólidas, pero sabíamos que Roberto intentaría utilizar sus influencias para escapar. Teníamos que planear cuidadosamente cada uno de nuestros movimientos. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. La policía empezó a investigar a Roberto y nuestro abogado preparó un caso sólido. Sabíamos que la batalla legal sería intensa, pero confiábamos en que la verdad prevalecería. Por fin llegó el día del careo oficial. En una sala abarrotada, Roberto fue llamado para responder a los cargos. Intentó mantener su postura confiada, pero la presión era evidente en su rostro. El juez empezó a escuchar las grabaciones y la expresión de Roberto pasó de la confianza a la desesperación. Cada palabra que había dicho, cada amenaza, estaba ahí, grabada e innegable. Intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran abrumadoras. Le miré, sintiendo una mezcla de alivio y justicia. No había vuelta atrás. Roberto Moura se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. En ese momento me di cuenta de que nuestra lucha no había hecho más que empezar, pero también de que teníamos la fuerza y la determinación necesarias para ganar. Con pruebas sólidas, llevé el caso a la policía y contraté a un buen abogado. Las grabaciones, los mensajes y los relatos detallados bastaron para abrir un caso sólido contra él. El caso adquirió notoriedad y los medios de comunicación se interesaron rápidamente por la historia. Intentó utilizar su influencia para escapar, pero las pruebas eran abrumadoras. En los días siguientes, la tensión era palpable. La policía hizo un excelente trabajo investigando las acusaciones. Roberto Moura, que antes parecía intocable, era ahora objeto de una intensa investigación. Cada día que pasaba salían a la luz más detalles de sus actividades ilícitas. Era como desenmarañar un ovillo que revelaba el alcance de su corrupción y manipulación. Estuve en contacto permanente con nuestro abogado, Carlos, que nos guió en todo momento. Tenemos que asegurarnos de que todas las pruebas estén bien organizadas y de que no se omita ningún detalle, nos dijo, con una calma que nos ayudó a mantenernos alerta. Los medios de comunicación se hicieron rápidamente eco de la noticia, atraídos por la combinación de poder, corrupción y escándalo. Las noticias sobre Roberto Moura estaban en todas partes, y su nombre, antes sinónimo de poder y respeto, se asociaba ahora con la vergüenza y el abuso de poder. ¿Es consciente de a lo que se enfrenta?, me preguntó un periodista durante una breve entrevista a la salida del bufete. ¿Qué se siente al saber que está desafiando a alguien tan poderoso? Miré directamente a la cámara, con voz firme. Estoy luchando por mi familia y por la justicia. Nadie, por muy poderoso que sea, tiene derecho a amenazar y manipular a otras personas. La verdad debe prevalecer. El juicio estaba programado, y la tensión crecía día a día. Roberto lo intentó todo para evitar enfrentarse a la justicia. Contrató a uno de los abogados más caros de la ciudad, que inmediatamente empezó a descalificar nuestras pruebas y a desacreditar a nuestros testigos. Pero estábamos preparados. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares, amigos e incluso curiosos llenaban los bancos, todos esperando ver el resultado del caso. Roberto entró en la sala con la misma arrogancia de siempre, pero pude ver la tensión en sus ojos. Carlos, nuestro abogado, presentó meticulosamente las pruebas. Cada grabación, cada mensaje, cada documento fue mostrado al jurado.
Las palabras de Roberto, que él creía seguras, resonaban ahora en la sala, revelando su verdadera naturaleza. «Estas grabaciones son claras», dijo Carlos al jurado. El acusado utilizó su posición de poder para coaccionar, amenazar e intentar destruir la vida de esta familia. No podemos permitir que alguien abuse de su poder de esta manera. El abogado defensor intentó descalificar las pruebas, alegando que las grabaciones se habían obtenido ilegalmente. Pero nos habíamos asegurado de que todo estuviera dentro de la ley. Cada paso que dábamos estaba cuidadosamente planeado para asegurarnos de que Roberto no tuviera escapatoria. Los días del juicio fueron intensos. Se llamaba a testigos, se escuchaban testimonios y, con cada nueva prueba que se presentaba, la defensa de Roberto se debilitaba. Ana y yo lo veíamos todo con una mezcla de ansiedad y esperanza. La presencia constante de los medios de comunicación añadía una capa extra de presión, pero también garantizaba que cada detalle quedara expuesto al público. Finalmente, tras días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. La sala enmudeció cuando el juez leyó la decisión. «Culpable de todos los cargos», declaró, y la sala estalló en murmullos y exclamaciones. Roberto Moura se puso pálido y su máscara de confianza se desmoronó. Intentó levantarse, pero le flaquearon las piernas. El juez continuó: «Debido a la gravedad de los hechos y al abuso de poder, la sentencia será severa». Mientras Roberto era conducido fuera de la sala, esposado y humillado, sentí un enorme alivio. Lo habíamos conseguido. La justicia prevaleció y Roberto pagaría por sus crímenes. Los medios de comunicación, que antes lo habían exaltado, ahora lo retrataban como el depredador que realmente era. Ana y yo salimos del tribunal cogidas de la mano, sabiendo que nuestras vidas seguirían teniendo desafíos, pero con la certeza de que habíamos ganado una gran batalla. La lucha no fue fácil, pero hicimos lo correcto. Y ahora podíamos empezar a reconstruir nuestras vidas, libres de la sombra de ese hombre. El juicio fue largo y agotador, pero al final se hizo justicia. El jefe de mi mujer fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión. Su nombre, antes temido y respetado, se convirtió en sinónimo de vergüenza y deshonor. Mi mujer y yo intentamos reconducir nuestras vidas, sabiendo que pagaría por cada amenaza y cada momento de terror que nos causó. No hubo final feliz, pero hubo justicia. Y eso era todo lo que podía pedir. Los primeros días tras el veredicto fueron una mezcla de alivio y agotamiento. Ana y yo intentamos volver a la normalidad, pero la experiencia había dejado profundas cicatrices. Aún así, teníamos una sensación de victoria silenciosa, la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Los medios de comunicación siguieron explotando el caso de Roberto Moura, sacando a la luz sus deplorables acciones y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Aunque no nos gustaba la atención constante, comprendimos que era necesaria para evitar que otros pasaran por lo mismo. «Lo conseguimos», dijo Ana una noche mientras veíamos las noticias. «Está donde se merece y nuestra historia puede ayudar a otras personas». Asentí, sintiendo que me quitaba un peso de encima. «Sí, espero que nuestra lucha sirva de ejemplo. Nadie debería pasar por lo que pasamos nosotros». Pero la victoria no trajo un final feliz inmediato. La realidad era que necesitábamos reconstruir nuestras vidas y hacer frente a las cicatrices emocionales que nos había dejado la experiencia. Decidimos acudir a terapia de pareja para que nos ayudara a procesar todo lo sucedido y a fortalecer nuestra relación. La presencia constante de miedo y tensión había dejado heridas que necesitábamos curar. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón, Ana me miró y me dijo: «Estoy orgullosa de nosotros. Hemos pasado por un infierno, pero no nos hemos dado por vencidos». Le cogí la mano, sintiendo la misma determinación que nos había guiado hasta allí. «Y nunca nos rendiremos», respondí. «Seguiremos adelante, juntos». La vida siguió su curso y empezamos a encontrar una nueva normalidad. Ana recibió ofertas de trabajo de varias empresas que admiraban su valentía e integridad. Finalmente, aceptó un puesto que valoraba sus aptitudes y la trataba con el respeto que merecía. Yo también encontré fuerzas para continuar mi carrera, sabiendo que habíamos superado una de las mayores adversidades de nuestras vidas. Roberto Moura, en cambio, se enfrentaba a una realidad muy distinta.
Su condena no solo significaba años entre rejas, sino también la destrucción de su reputación y su carrera. La gente que antes le temía ahora le despreciaba. Su caída fue rápida e implacable. Recibimos noticias de que intentó apelar su sentencia, pero todos sus intentos se vieron frustrados. Se había hecho justicia y pagaría por sus crímenes. Sentíamos un extraño consuelo al saber que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, pero no había alegría en su desgracia. Solo la sensación de que se había hecho justicia. Un día recibí una carta del abogado de Roberto diciendo que quería reunirse con nosotros para disculparse. Me quedé sorprendida y no supe cómo reaccionar. Ana y yo hablamos de la posibilidad de verle, pero al final decidimos que no era necesario. Sus disculpas no cambiarían lo que había pasado y teníamos que seguir adelante. La vida continuó y, poco a poco, las cicatrices empezaron a curarse. Aún quedaban momentos de dolor y recuerdos amargos, pero también había una fuerza renovada en nuestra relación. Aprendimos a valorar más cada momento juntos, la importancia de la sinceridad y el apoyo mutuo. Unos meses después, mientras paseábamos por un parque, Ana se detuvo y me miró. Creo que, al final, hemos salido fortalecidos de todo esto, dijo. Yo le di la razón con una sonrisa. Sí, y preparados para lo que la vida nos depare. Aunque nuestra historia no tuvo un final feliz tradicional, sí tuvo uno justo. Y eso fue suficiente para nosotros. La justicia había prevalecido y estábamos preparados para afrontar el futuro, sabiendo que juntos podíamos superar cualquier reto.